¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac a una nueva transmisión de Farthest Frontier. Seguimos todavía con lo que es la creación de este juego. Ya habíamos quedado normalmente en lo que era seguir esta historia sin saltarme nada. Y obviamente nada más voy a cortar los lapsos que pues no tengan tanta relevancia, ¿no? Como pueden ver, no he avanzado nada. Obviamente, como dije, voy a estar respetando lo de hacer la serie sin saltarme absolutamente nada o poner absolutamente algo distinto a lo que normalmente uno puede estar acostumbrado, que es una historia muy fluida, aburrida. No, lo mío va a ser directamente al punto, al grano. Lo que esté poniendo lo pongo, ¿para qué? Para que ustedes vean cómo lo pongo. Repito, déjenme en los comentarios si quieren saber cómo van sucediendo las cosas, cómo se van edificando alguna construcción o cómo se va llevando a cabo alguna acción, etcétera, etcétera, etcétera. Igual aceptamos consejos, no hay ningún problema, estamos para eso, pero por ahora vamos a empezar con nuestra saga. A ver, el día de hoy necesitamos meter el primer mercado, el primer mercadito. Vamos a ver, instalaciones, mercado, aquí está. El mercado me va a dar un plus, una plusvalía del 7% a mis edificaciones, que eso es algo bueno. Lo vamos a poner aquí entre medio. Así que saga, listo, ahorita lo tenemos en pausa. Y aparte, quiero ver si puedo poner de una vez también la parte de un santuario o la parte de un cementerio. El santuario no, porque tiene un coste mensual y ese coste mensual ahorita no estamos percibiendo absolutamente nada. Tal vez el cementerio sí, pero lo voy a poner en un área alejada. No quiero que, pues bueno, ya saben, que se sienta mal la gente, ¿no? ¿Dónde lo pondré? No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo tenía planificado aquí o cerca de acá, pero no quiero dejarlo cerca de las zonas donde hay bastante... pues bueno, gente, si lo quieren ver así. Lo voy a poner aquí atrás, donde están los almacenes. Es que no. Tendré que ponerlo en un lugar más alejado, pero no hay otro lugar más alejado. Bueno, vamos a ponerlo por ahora aquí. Ah, espera. De aquí a aquí. Y ahí. Listo. Son 5 de piedra. Vamos a darle play al por 3. Listo. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar a que se cree. Y sobre de todo, esperar qué beneficio nos da. Bueno, como pueden ver, ya llegamos al año 4. Y como también pueden notar, he metido un par de chozas más. 1, 2, 3 en realidad. Llegaron 8 pobladores. Eso es bueno. Una buena cantidad realmente, diría yo. Y pues bueno, teníamos que hacernos cargo de eso. Tenemos que estar trayendo piedra, por desgracia, pero no encuentro mucha. No encuentro mucha piedra realmente por aquí cerca. Ahorita nos estaba marcando la falta de recursos, que eso es algo importante. Ahora, hay una profesión, que eso también tenemos que empezarla a ver. Que es la de la choza de los recolectores. Ahorita tenemos... Perdón, ahí le piqué mal. Aquí. Tenemos 10 jornaleros, tenemos 4 constructores, me quedan como 6 personas libres. Ok, voy a meter una aquí, en la parte del leñero, voy a meter una más. ¿Por qué? Porque ella va a estar llevando o transportando lo del almacén. Ahorita tenemos 60. La idea es que ella empiece a cortar leña, también empiece a llevar toda esta parte. Ahora, vamos a empezar a investigar aquí, aquí y acá. Tengo que empezar a expandir esto porque si por aquí tengo depredadores tipo osos o lobos, pues bueno... No me voy a arriesgar a que esta persona que esté en la choza, pues, fallezca, ¿no? Así de sencillo. Vamos a ver, ¿por qué está baja la...? ¿Por qué están descontentos? Comida, el suministro de comida es escaso y los pobladores están descontentos. Bueno, ya pusimos la choza del recolector, pues que empiece ahí a recolectar, simplemente, ¿no? Y como pueden ver, ahí encontró cositas, ¿no? Ahí encontraron cositas. Ya estamos explorando esta zona. Por acá tenemos un poquito de nidos de pájaro. Perfecto. Y por acá tenemos más alces. Tenemos bastantes cosas. Perfecto. Estamos perdiendo mucho cultivo. Desde hace rato llevamos perdido cultivo aquí. Y no sé cómo pararlo, cómo detenerlo, cómo frenarlo. ¿Me explico? No sé ahí qué pueda hacer. Voy a pensar en algo porque si es necesario el poder estar haciendo eso. A ver, vamos a ver. Aquí necesitamos 30 aldeanos, ya lo tenemos. Coste 60 tablas, ya casi llegamos, y 30 de esto. Y lo podremos mejorar. Importante eso. Ahora,
Ya estoy teniendo esto. Ok, ahora necesito defenderlo. Las defensas me van a ayudar bastante. El problema es el coste anual. Gracias al mercado ya tengo 86 de oro. Tengo 9 por cada uno. Entonces me da... Se puede decir que me da esa ventaja de poder ponerlo aquí. Lo voy a poner más acá mejor. Uno... Sí, lo voy a poner aquí. Uno aquí y el otro aquí adelantito. Bueno, aquí al lado, para que no haya problema. Y así cubro ambos flancos, porque si no, pues bueno, voy a tener problemas realmente a futuro y no quiero eso. Pusimos también una flechería. ¿Dónde la puse? Refugio, refugio, refugio. ¿Dónde puse la flechería? Puse una flechería. Que la flechería lo que me va a otorgar son, eso, flechas. Ah, pues no la puse, genial. Ah, ya me acordé, no tenía aldeanos, por eso. No tenía aldeanos para poner la flechería. Vamos a ponerla de manera inmediata. ¿Dónde? Enfrente de... Aquí dejaron un hueco, ¿no? Sí, aquí dejaron un hueco, aquí dejaron un hueco. Lo vamos a poner aquí. Aquí para que no haya problema. Sí, yo creo que antes de levear este, porque ya me faltan 30 de piedra. Me faltan 7 en realidad. Voy a bajar también las tablas porque los voy a usar para la flechería. Yo creo que lo más importante ahorita va a ser recolectar tanto troncos como empezar a darles flechas a estos güeyes, sino pues como vamos a cazar, ¿no? Realmente que están cazando a mano, yo creo, ¿no? Han de ser una reata estos cuates, segurísimo han de ser una reata, pero bueno. Otra cosa importante, estos cultivos, no importa ahorita que esté pasando, si se pierden algunos cultivos, acá te lo dice. No, te dice, ¿sabes qué rendimiento estimado? Tengo tanto, pero la realidad es que se puede atrofiar, ¿no? Acá también te dice, ¿sabes qué? Tu cultivo es de tanto, fertilidad está bajando, nivel de maleza, pues bueno. Esto tenemos que empezarlo a quitar. Mira, por ejemplo, aquí bajó, ¿se dieron cuenta? Bajó la fertilidad, bajó la parte de la maleza porque lo limpié. Pero eso no te exime de que esto posiblemente no quede bien, ¿no? Entonces tendremos que empezar a checar todo eso. Acá ya estamos empezando a producir, sí. Voy a ver cuántos aldeanos tengo. Tengo 6 todavía. Ok, no sé si asignar uno más aquí. Yo creo que voy a asignar 1 y 1. No, tal vez más flechas que arcos. Uno, que sea 2 a 1. O sea que por cada 2 flechas me saque un arco o algo parecido. Porque si no... Si no, no lo veo. No veo por dónde. Igual acá le hacen falta flechas. Bueno, ya estamos trabajando en las flechas. Nada más hay que esperar a que se haga acá las flechas. Y ya sobre eso. Aquí lo detuve. Como les digo, no tengo flechas, no tengo arcos. Pues ¿qué voy a hacer? Realmente, ¿qué voy a hacer? Voy a meter a otro. Para que le esté ayudando un poquito. Por ahora. La idea es dejar 6 jornaleros hasta que llegue más gente, ¿no? Y en ese lapsus que llega más gente, pues bueno, tener que empezar a ver todo esto. Bueno, pues ocurrió lo que temía. Falleció un poblador, como pueden ver ya tenemos uno. Si no mal estoy, falleció de cólera, por desgracia. No pude hacer nada, no tengo todavía el recurso disponible para poder hacer algo ahí, así que bueno. Son cosas que pasan realmente porque, a ver, tomemos en cuenta en que yo todavía no puedo sacar, aquí en Vivienda y Servicios, no puedo sacar un hospital, perdón, la curandería, porque me está pidiendo que ya el centro de asentamiento sea tier 2. Pero a ver, tengo 36 pobladores, amigo, ¿cómo voy a meter más gente? Ahorita estoy esperando nada más la piedra, que me sigan dando piedra. Creo que no hay problema, podemos mejorarlo. Lo único que tengo pues es lo de la defecación, ¿ok? Entonces vamos a empezar a mejorarlo. Damos los 30 de piedra, las 60 tablas y vamos a tener que buscar más piedra. Vamos a tener que buscar bastante más piedra, diría yo. No tengo piedra por aquí cerca. Bueno, pues vamos a tener que buscar un poquito más para acá. Vamos a ver qué nos despeja por aquí. Sería ver si puedo hacer el apiario. Pero el apiario me pide, si no mal estoy, supongo que un terreno donde pueda meterlo, ¿no? Bonus de miel. Ah, aquí está el bonus de miel. Ok. A ver, vamos a ver por aquí. Mira, acá hay un bonus bueno. Acá tenemos 78. Por acá tenemos también 75, 77, 78. Mira, yo creo que aquí va a estar bien. Aquí va a estar bien. Uno y otro más por acá. Y 2. Ahí. Vamos a poner esos 2 por ahora. Y vamos a checar qué nos pide entonces para la cantera y todo lo demás.
Porque si se dan cuenta, digo algo que no comenté, pero es importante ver los iconos de los materiales, de la materia prima que se tiene para poderlo conseguir. Y el depósito de arcilla es uno de ellos que tengo aquí a la vista. Tengo que explotarlo, ¿para qué? Para empezar a hacer también ladrillos a futuro. Entonces, para la de arcilla me pide que el centro de asentamiento sea nivel 2, ya lo tengo, y empezar a fabricar carros de transporte. Ok, los carros de transporte, si no mal estoy... ¿Dónde era? Me acuerdo que lo tenía por aquí. Caja fuerte, granero... Esta. En el almacén, en la parte de fábrica de carros de transporte es la que me va a permitir hacer esto. No me afecta en absoluto algo de lo que tengo por aquí, así que lo voy a poner... discreto, lo voy a poner aquí atrás al lado del cementerio. Cosa normal, ¿no? Ja. Ok, vamos a esperar un poquito a que se creen y ya de ahí empezar a trabajar. Vamos a darle play. Esto va a ser yo creo que después del invierno, así que bueno, vamos a ponerle pausa y vamos a esperar a que pase el invierno para que empecemos a trabajar en estas dos situaciones. Vale, salimos del invierno, empezamos otra vez la primavera y como pueden ver ya empezamos a poner... Voy a cerrar aquí. Ya empezamos a poner caminos. Los caminos son importantes. Ya tenemos también aquí los apiarios, este ya está a punto de acabar. Aquí ya tenemos uno, si no mal estoy, aquí. Ya tenemos uno. Este almacén está vacío, ok, es normal. Esos gruñidos o eso de depredadores habla exactamente de los jabalíes, ¿ok? Así que no hay que tener tampoco tanto miedo, por llamarlo así, a que pueda pasar algo más. La idea es empezar a también meter un poquito la cuchara, la mano, si lo quieren ver así, para el tema de la creación de una escuela. La escuela es así, necesito hacerla ya, acá está. Pequeño detalle. Necesito 150 de oro, que es casi todo lo que tengo, ¿ok? Así que vamos a aguantar o a guardar un poco más el tema de ese edificio. Ahora, empezamos a tener miel. Importante eso. Entonces, habiendo miel, ahora tengo que ver cómo... Ok, necesito esto. Ya empezamos con las sequías. Nunca me ha gustado las sequías, pero bueno. Tenemos 8 personas libres, tenemos un constructor. Hay que checar todavía si podemos meter uno más. Ya se contagió de cólera. Me quedan 4. Yo creo que vamos a esperar una temporada, o sea que llegue prácticamente el otoño. Ahí está, mira, ya no tenemos que esperar nada. Olvídenlo. Omitan eso. Destruyan el último comentario que hice. Pero bueno, vamos a ir poniendo la escuela. La escuelita, dime tú, ¿no? Vamos a ponerla aquí, en esta parte céntrica. Ahí está. Vamos a ponerla ahí. Pero, para que se dé la escuelita necesitamos un recurso que no, yo les había dicho que necesitamos, que es la parte de la arcilla. ¿Y esa dónde la tengo? Aquí y acá. Yo creo que voy a utilizar la de acá. Es la más cercana y es la que mayores probabilidades de arcilla me va a dar. Así que se queda ahí. Ok, vamos a empezar a meterlo aquí. Son 20 de madera, son 30 troncos. Vamos a esperar a que la serrería pues esté produciendo, ¿no? Nos esté produciendo algo. Y de ahí vamos a empezar a llevar a toda nuestra gente allá. ¿Por qué? Porque si no, no podemos terminar la escuela. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien. Llevamos buena continuidad de lo que viene siendo nuestro pequeño pueblito. Voy a ponerle pausa para que no lleguemos al invierno. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Hicimos bastante, o sea, de cómo empezamos, ahorita ya le veamos nuestro centro de asentamiento, que se puede decir que va a ser nuestra alcaldía, por llamarlo así. Ya metimos escuelas, metimos más viviendas, tenemos nuestro cementerio, tenemos una compostería acá, ¿no? El patio de compostaje, o nuestra compostería, como se le diría. Metimos también la miel, que aquí ya tenemos 2 de miel, así que hermoso, vamos bien. Y estamos metiendo ahora la parte de el terreno para la cartera de arcilla. Entonces, perfecto. No creo que haya algo más. Realmente vamos muy bien. Simplemente hay que seguirle dando continuidad. Pero bueno, no me alargo más. Les agradezco a todos los que estuvieron hasta aquí. Que pasen muy buena tarde, buen día, buena noche. No sé en qué momento me estés viendo, pero te lo agradezco. Deja tu like, comparte, suscribe y sobre todo, y más importante, activa la campanita, que eso es lo que más me ayuda en este momento. Cuídense mucho, un besote y nos vemos en el siguiente capítulo de Farthest Frontier. Adiós.